Muy buenos días, jóvenes. Eh, la lección del día de hoy va a versar sobre la unidad 8, que se denomina el acto administrativo. Hace algunos días yo les mandé por escrito lo que era precisamente la lección basada en esta unidad, y lo que voy a hacer a continuación es explicarles un poquito más a fondo lo que les mandé por escrito. Bueno, yo les he comentado que la administración pública en este país tiene una estructura, que es lo que ya habíamos explicado en clase, en donde hablábamos de las partes centralizadas y paraestatales, pero también en el último día de clases yo les comentaba que la administración pública necesita tener movilidad, de lo contrario sería pura letra, sería puro papel, y es precisamente ese actuar que van a realizar los funcionarios pues en sus actividades diarias, de tal suerte que lo que le da movimiento a la administración pública se conoce como el acto administrativo, es decir, el accionar que puede realizar un funcionario público en una dependencia. Entonces, el acto administrativo, y ahí sí les voy a pedir que recuperen un poquito los dos textos que les mandé. El acto administrativo, según la definición de nuestro autor, y es la que yo les coloqué ahí porque aparecían como 3 o 4 definiciones más, dice así: el acto administrativo es la declaración unilateral de la administración pública que produce consecuencias subjetivas de derecho. Aquí lo importante es desglosar de manera o paso a paso lo que es la definición. Dice que es una declaración unilateral. Recuerden lo que ya habíamos visto entre unilateralidad y bilateralidad. ¿Qué implica aquí? Como es unilateral, no parte de lo que sería un pacto o un acuerdo de voluntades. Simple y sencillamente se establece única y exclusivamente lo que va a ser la visión de una sola, en este caso de una sola voluntad, que es de la administración pública. Recuerden que la administración pública trabaja bajo el aspecto de buena fe y que persigue el interés público. Por eso podemos entender o podemos decir que la administración pública va a tomar una determinación que va en beneficio del ciudadano, de tal suerte que debemos de pensar que el hecho de que sea unilateral no debe ser dañino para el ciudadano. Repito, dice declaración unilateral de la administración pública que produce consecuencias subjetivas de derecho. Consecuencias subjetivas, ¿qué implica? Que va dirigido a alguien en particular, a una persona, sea física o sea moral, pero trae nombre y apellido o razón social a quien le vamos a dirigir por parte de la administración pública precisamente consecuencias de derecho, que ya hemos explicado, puede ser generar, modificar, extinguir derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, eso respecto a la definición, si quiero que se la aprendan de memoria, por favor, es declaración unilateral de la administración pública que produce consecuencias subjetivas de derecho. Pero más allá de aprenderla de memoria, razonarla. Ahora, después yo les enlisté lo que eran algunas de las características de este acto administrativo. Nos dice que es un acto jurídico porque produce consecuencias subjetivas de derecho. Es de derecho público porque el Estado está en su calidad de ente soberano. Es emitido por la administración pública, pero vienen dos características que son fundamentales en el acto administrativo. Es ejecutivo y es ejecutorio. Ejecutivo porque es obligatorio. La administración pública nos obliga a que cumplamos un acto administrativo en el entendido de que se está actuando de buena fe, respetando la ley, por supuesto. Pero en caso de que el ciudadano o la persona moral no quisiera acatar el acto administrativo, viene la siguiente característica, que es ser ejecutorio, que implica que nos lo pueden hacer cumplir por la fuerza. Es decir, ya nuestra voluntad, nos dieron la oportunidad de cumplirlo, no quisimos, entonces la administración pública tiene los mecanismos para hacérnoslo cumplir por la fuerza. Tiene a su vez una presunción de validez legal, pues eso es obvio, ¿no? Vivimos en un estado de derecho, entonces debemos entender que todo lo que realice la administración pública tiene que ser conforme a la ley. Es impugnable, es decir, tampoco tiene la verdad absoluta de lo que va a hacer el Estado. Recuerden que los actos administrativos van a ser emitidos por un ser humano, que como todos podemos cometer errores en el ejercicio de nuestras labores, y por lo tanto, si el ciudadano siente que están siendo afectados sus derechos, puede impugnarlo a través de diferentes vías que iremos viendo en lo que va del curso, pero sobre todo en el segundo curso de Derecho Administrativo. Persigue siempre el interés público, pues eso yo se los comenté siempre, toda la administración pública va a perseguir siempre el interés público. Y por último, es generalmente prescriptible, es decir, una vez que se emite un acto administrativo,
tiene tiempos para poderse hacerse cumplir incluso por la fuerza. De tal suerte que la idea no es vulnerar los derechos de los ciudadanos, aun con el paso del tiempo. En algunos casos, estas prescripciones pueden favorecer algunos derechos al ciudadano. Después de eso, yo les enlisté lo que eran los requisitos constitucionales del acto administrativo. En el texto ustedes van a encontrar, por eso les dejé que leyeran todo lo que era la unidad. Van a encontrar primero que les hablan de diferentes requisitos que serían doctrinales, ¿no? Les hablan de el sujeto, les hablan de que esté fundado, motivado, les hablan del motivo, etcétera. Pero a lo que nos tenemos que apegar principalmente es a lo que nos va a dar la Constitución. Entonces los requisitos constitucionales del acto administrativo van a ser competencia, forma escrita, fundamentado, motivado, que se base en el principio de legalidad y en la no retroactividad. Explicando estos. El primero, la competencia. Para que un acto administrativo pueda ser emitido y pueda ser válido, obviamente, quien lo tiene que generar debe ser una institución, una dependencia competente. ¿Qué implica esto? Recuerden que lo vimos al principio del cuatrimestre. La competencia implica que el ente o la dependencia está autorizado por la ley para realizar las actividades que en ese acto administrativo se están documentando, ¿no? A manera de ejemplo, si se va a emitir una concesión para transporte, la autoridad competente va a ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, estamos hablando de primera característica, competencia. Segundo, dentro de la competencia, antes de pasar al segundo, dentro de la competencia no basta que tengamos a lo que es la dependencia idónea para emitir el acto administrativo. Se requiere también de la persona que lo debe emitir, y ese es un funcionario. Por lo tanto, el funcionario debe estar facultado. De tal suerte que, recapitulando, cuando hablamos de competencia tenemos que pensar en una autoridad que implica dependencia competente y funcionario facultado. En ambos casos tiene que estar con la competencia y con la facultad que la ley le autoriza. Siguiente característica, la forma escrita. Pues nuestro derecho, ustedes lo saben, hasta hace poco era prácticamente todo por escrito, hasta que vino el tema de la oralidad en los juicios, principalmente en los temas penales. Sin embargo, el derecho administrativo es prácticamente todo por escrito, de tal manera que si la administración pública quiere comunicar algo a lo que es un ciudadano, a una persona moral, pues tiene que comentárselo y explicárselo a través de escritos. Estos documentos, ustedes recuerden, ya han hecho varios documentos, tienen ciertas formalidades, ¿no? O sea, la forma escrita pues siempre va a llevar algunos puntos como firmas, que tenga claridad, que sean claros y precisos, que tengan temas como que se establezca ahí en la parte superior a quién se le va a dirigir, números de oficio, etcétera, y cuestiones de formalidad. Pero lo que sí quiero recalcar mucho es que en nuestro país, para darle certeza a todo lo que un ciudadano puede recibir de parte de la autoridad, se requiere precisamente que vaya por escrito, con una sola excepción. Y esa excepción van a ser los temas de seguridad nacional, y por ahí, si no mal recuerdo, se los debía haber subrayado en el texto que les envié, porque, y con un ejemplo lo quiero que lo podamos entender mejor. Todos sabemos que Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional han estado realizando diferentes operativos a lo largo de nuestro país y ya durante varios años en la búsqueda y captura de diferentes jefes del crimen organizado, de tal suerte que cuando se están dando estos operativos, imaginemos que un comando de lo que sería la Secretaría de Marina o la Secretaría de Defensa Nacional ubica a uno de estos jefes del crimen organizado, del narcotráfico, y tiene la oportunidad de actuar, pero está en medio de una zona donde hay muchísima gente, un núcleo poblacional bastante grande. Sabemos que va a haber en este intento de detener a este jefe del narcotráfico o del crimen organizado, puede haber violencia en donde se puedan dar balaceras y en el fuego cruzado pudiera fallecer alguna persona inocente, ¿no? Que no tiene que ver con lo que es ni el operativo ni obviamente con el crimen organizado. De tal suerte que estos militares o estos marinos, cuando
van a actuar en consecuencia, pues tienen que solicitar la autorización de alguien. Si se fuera por escrito la autorización o la petición de autorización para actuar, pues seguramente, con lo que sabemos que generalmente el crimen organizado infiltra también a algunas partes del gobierno, pues lo más seguro es que la persona que van a capturar, pues en ese momento sería de ahí. ¿Qué es lo que se hace? En estos casos se permite que el acto administrativo no sea por escrito, sino que sea de manera verbal, obviamente con el uso de las comunicaciones que hoy tenemos, y se puede actuar en consecuencia y así evitar que pues una persona que se dedica al crimen organizado pueda darse a la fuga. Entonces, repito, la forma es escrita con excepción de temas de seguridad nacional. Siguiente, la fundamentación. La fundamentación es algo que ustedes ya manejan, han hecho una serie de documentos en diferentes cuatrimestres. Fundamentar implica citar las leyes y los artículos aplicables al caso concreto en el que estamos hablando. Se sorprenderían si analizáramos a fondo cuántos documentos de la administración pública de nuestro país a veces van mal fundados, en el aspecto de que, como generalmente se manejan en lo que son formatos ya establecidos o preestablecidos, muchas veces no se revisa por parte de quien va a firmar o quien está elaborando el documento, que a veces no es la misma persona, el hecho de ver si los artículos que están colocados y las leyes que están colocadas ahí están vigentes. Puede ser que alguna secretaria escribiendo o generando un documento que le pide algún titular de una dependencia, pues ella lo coloca sobre lo que es un formato ya establecido y no se pone a revisar si los artículos que están ahí son vigentes. Se lo puede pasar al jefe, y si el jefe no tiene la minucia de revisarlos, el documento que se va a firmar se puede ir con un artículo que puede incluso estar ya derogado, ¿no? Entonces, el tema de fundamentar implica citar artículos y leyes aplicables al caso concreto. Siguiente característica, que es la motivación. Requisito constitucional de la motivación, que no es otra cosa más que los porqués o los motivos o causas que hacen aplicables los artículos y las leyes que citábamos en el punto anterior al caso concreto. Es decir, tenemos que explicar los porqués de ese caso junto o vincularlo a la aplicabilidad de la ley, para que entonces sí, la administración pública, haciendo válido este principio de legalidad, pues les pueda otorgar, rechazar, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Siguiente, lo que es el principio de legalidad. El principio de legalidad pues es muy simple. Nosotros vivimos en un país, generalmente en un mundo, ¿no?, en donde todo lo que realice el Estado tiene que ser apegado a la ley. De tal suerte que si se va a emitir un documento, previamente tiene que haber una legislación que avale todo lo que el funcionario va a poder pues redactar o escribir sobre un tema en concreto, basándose obviamente en la ley, para dirigírselo a un ciudadano. Y por último, la no retroactividad, que yo se les coloqué como, aquí leyéndolo dice, se refiere a que el acto administrativo no podrá lesionar derechos adquiridos con anterioridad a su emisión. Es decir, si el ciudadano ya tiene derechos adquiridos, el acto administrativo no va a venir a afectarlos, ¿no? Sobre todo en el tema de cuando vengan las formas de extinguir y cumplir el acto administrativo, lo vamos a poder entender un poquito mejor. Pero el tema de la no retroactividad implica precisamente no afectar derechos adquiridos, no afectarlo por parte del acto administrativo, lo que son derechos adquiridos que ya tiene el ciudadano. Bueno, después yo les cité aquí lo que son los efectos del acto administrativo y les comentaba que pueden haber dos específicamente formas en que podemos considerar el acto perfecto y acto eficaz. El acto perfecto va a ser aquel acto administrativo que cumple con todos los requisitos constitucionales que acabo de mencionar dentro de lo que es el documento. Entonces, si aparecen todos los requisitos constitucionales y aparte estos actos no están viciados, estamos en presencia de un acto perfecto. ¿Qué va a ser un acto eficaz? El acto eficaz va a ser aquel acto administrativo que cumple el cometido para el cual fue creado. Es decir, si lo que es lo que llevaba como punto central el acto administrativo era otorgar una concesión para lo que sería el autotransporte, el acto administrativo va a ser eficaz cuando el autotransporte precisamente ya esté elaborando. Si es un taxi, bueno, el taxi ya esté
ya esté laborando y desempeñando sus funciones con un chofer y obviamente recibiendo y llevando pasajeros de un lado a otro dentro de una ciudad. Ahí podríamos decir que el acto es eficaz. Ahora, tenemos que hacer mención de algo. El acto eficaz puede coincidir con que sea perfecto, que sería lo idóneo, es decir, que cumpla con todos los requisitos que nos pide la Constitución, pero al mismo tiempo que sea eficaz, es decir, que se cumpla lo que se buscaba. Pero va a haber una ocasión en la que puede coincidir que sea eficaz, pero que no sea perfecto. ¿Cómo podría darse esta situación? Que el acto administrativo tenga mal colocado algún artículo, alguna ley, que la motivación, no sea muy clara, le falte precisión. Puede venir firmado por una persona y la firma puede decir por ausencia y esa persona no está autorizada para firmar por ausencia. Podemos ahí tener un problema con lo que sería el funcionario facultado, pero que cuando el ciudadano recibe el documento con estos errores, vamos a pensar que fueron omisiones de buena fe, así que no se dieron cuenta que no hay una intención de afectar a nadie. El ciudadano lo recibe y con eso pues, adquiere derechos. Él al adquirir los derechos pues no va a ir a impugnar nada, pues simplemente va feliz con su documento y echa a andar lo que vamos a pensar sería una concesión de televisión, echa a andar una señal de televisión, ¿no? Si en su caso fuera afectado, pues tal vez sí lo impugnaría, pero en este caso, como ni siquiera lo único que va a leer es que me concedieron X cosa, pues feliz, ¿no? Se va y pues echa a andar lo que es la concesión de radio y televisión o lo que le hayan asignado. En este caso estamos en presencia de un acto que es eficaz, pero no es perfecto. El término correcto es decir, el auto es irregular porque tiene uno de sus elementos pues con un vicio, ¿no? Entonces, acto perfecto cuando cumple con todos los requisitos constitucionales. Acto eficaz cuando cumple con lo que se buscaba realizar a través de ese acto administrativo. El acto puede ser perfecto y eficaz cuando coinciden las dos cosas de manera correcta, pero también puede ser irregular cuando alguno de los elementos no aparece o está viciado, pero puede llegar a ser aún así eficaz. Ahora, acto seguido yo les coloqué aquí en el documento lo que era la negativa ficta. ¿Cómo entender esto? Aquí yo lo abrevié mucho, pero quiero que entendamos algo. La administración pública generalmente en el día a día nos está comunicando cosas, pero tenemos que meditar qué es el silencio, y el silencio simplemente es la ausencia de lo que es las palabras. Eso es el silencio. Pero el silencio no significa que te estén contestando sí ni no cuando guarda silencio. Un ejemplo, si a una persona, vamos a pensar, le dicen que quiere casarse, le dice a su novia, ¿quieres casarte conmigo? Y la novia se queda en silencio. Muchos podrían decir, le está diciendo que no. Otros podrían decir, lo está pensando. Y alguien más puede decir, no, le va a decir que sí. La realidad es que lo único que tenemos es el silencio de una persona y no sabemos cómo va a actuar. Entendiendo que el silencio es eso, es la ausencia de las palabras, la administración pública en el día a día recibe documentación y basado en el artículo 8º constitucional, pues a todo documento de petición de un ciudadano, la autoridad tiene que contestarle y por escrito, en un tiempo breve. Pero van a haber casos en los que son tantos los documentos. Imagínense una oficina de la administración pública en este país. Todos los días están recibiendo documentos, haciendo diferentes peticiones. Hay gente que obviamente que tiene que estar en cada una de las áreas contestando los diferentes oficios. Pero la realidad es que la carga puede ser tal que solamente estar contestando tantos oficios hace algo un poco más lenta precisamente la administración pública. De tal suerte que se ha decidido que en materia fiscal, y a eso me refiero con la figura de la negativa ficta, en materia fiscal, cuando el ciudadano promueva o presente algún escrito ante la autoridad fiscal y ésta no conteste en un lapso de 4 meses, el ciudadano ya debe de tener contestado o por contestado su documento, pero en sentido negativo. ¿Qué implica? Que la autoridad fiscal, si lo que va a hacer es negarte algo, puede caer solamente en el dejar pasar el tiempo y ya no hacer una contestación por escrito. Porque esta figura, que se conoce como la negativa ficta, es precisamente que la autoridad fiscal exclusivamente, cuando no te emite un documento que conteste
de manera por escrito lo que tú pediste, debes de entenderlo tácitamente que te está negando tu petición. Esa es una figura jurídica específicamente para lo que es materia fiscal. Ustedes lo van a ver más a fondo, si no me equivoco, en sexto cuatrimestre cuando vean derecho fiscal. Entonces, repito, la negativa ficta es el silencio de la administración pública durante 4 meses. Pasados esos 4 meses, sigues sin recibir un documento que conteste a lo que tú pediste, en automático debes de tenerlo o pensarlo, ¿ya? Que la autoridad ya contestó, pero en sentido negativo a tu petición. Bueno, entonces, jóvenes, hasta aquí dejo lo que es la explicación o el repaso de la primera parte de la unidad 8 que se llama el acto administrativo. En este caso, yo les dejé al final una actividad que era leer de la página 193 a la 206 del texto que tenemos, precisamente para ir comprendiendo un poquito mejor lo que yo les planteé acá. Les voy a pedir que estemos al pendiente siempre de lo que es la plataforma. Yo les voy a estar subiendo seguramente, para hacerlo más ágil, videos de los temas que estén por venir aquí en lo que es el texto. Les voy a poner algunas actividades obviamente para que ustedes vayan trabajando. Cada actividad que yo les deje, algunas serán solamente como esta que les puse aquí para leer y reafirmar un tema, pero habrán algunas actividades que implicarán un porcentaje sobre la calificación de nuestro tercer parcial. Entonces, lo que yo les pido es que hagamos los trabajos a conciencia. La idea de esto es que nosotros podamos entender un poquito más lo que son los contenidos de nuestro texto a través de la propia lectura del alumno, a través de los temas que yo les pueda presentar por escrito y por supuesto lo que yo les pueda explicar de manera verbal. Les pido por favor que los trabajos que envíen háganlos ustedes. Me he topado con algunos que hasta los errores de dedos es el mismo en 2 o 3 trabajos, y ya les comenté que los trabajos iguales se anulan. Pero sobre todo tenemos que entender que lo que estamos buscando es precisamente aprender, y para que nosotros podamos aprender siempre pues hay que hacerlo de manera individual. De manera grupal cuando sea de esa forma, pero si es un trabajo individual, la intención es que el alumno, en este caso cada uno de ustedes, lo pueda hacer a conciencia en casa. Tenemos tiempo, tenemos espacios. Yo les estoy pidiendo los trabajos generalmente no de un día para otro, entonces hay tiempo para que podamos revisar o buscar en el libro y poder contestar. Entonces hagámoslo a conciencia, por favor, para que podamos tener de la mejor forma posible este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como les comenté por escrito en lo que es la plataforma, las calificaciones de lo que es el segundo parcial, ya están en el sistema desde antes de que iniciara la Semana Santa. Ahí pueden ustedes revisar sus calificaciones. Lo único que les pido, porque hay personas que han estado entregando algunos trabajos extemporáneos, cuando fue el inicio de toda esta contingencia, pues fui muy flexible en el aspecto de hay muchas personas que todavía estaban ahí con temas de darse alta en la plataforma, pero bueno, y estuve recibiendo trabajos fuera de tiempo que yo les marcaba ahí. Recuerden que en la hoja de Word que yo les mandé, ahí decía qué día y a qué hora debía ser entregado el trabajo. Sin embargo, yo estuve recibiendo, es decir, no he rechazado ningún trabajo de los que han entregado fuera de tiempo. Les he dado la calificación oportuna. Sí les pido que a partir de ahorita ya cumplamos específicamente, ya tuvimos todas estas 2 semanas para irnos familiarizando con la plataforma, ¿no? Entonces, aquí concluyo lo que es este tema, y esténse al pendiente. Dentro de la plataforma voy a estar mandando, pues ya tal vez no va a ser 9 de la mañana, puede ser en el lapso de la mañana, quizás hasta la 1 o 2 de la tarde. Lo más seguro es que videos, pero tal vez puedo dejar también algunas actividades para que ustedes vayan ahí entendiendo de mejor forma los temas. Bueno, que pasen buen día, jóvenes.